Mi nombre es Jair Emilio Reyes Beltrán, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hacer un análisis sobre el Estado en Colombia y América Latina. En primera medida, Colombia es un Estado de tipo unitario bajo un sistema presidencialista. ¿Qué quiere decir unitario? Que toda la administración política está concentrada en la capital, en este caso en Bogotá. Desde allí se establecen todos los roles y políticas que van encaminadas a lo social, a lo económico en cada rincón del país. Es por eso que en Bogotá está centralizado el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Cuando hablamos de presidencialista es que mediante el voto popular se elige un representante, en este caso del Estado colombiano, como presidente, que es una figura política que tiene bajo su mandato llevar todos los hilos del país a nivel interno y externo. Es quien lleva esas políticas que deben satisfacer a sus electores y a todo el colectivo en general. Cuando hablamos de América Latina, la mayoría de sus estados son de tipo unitario y federalista, pero hay un común denominador, y es que su sistema es presidencialista, fruto de las, del proceso de descolonización que tuvieron estos estados. Y ese producto de descolonización hizo que las oligarquías de la época, los que detentaban aquel poder económico, establecieran un estado de tipo unitario y bajo un sistema presidencialista. Hay unas demandas que en América Latina y en cada uno de sus estados son un común denominador también. Y es que hay unas demandas de tipo social en cada estado. Hay un descontento general por las élites de poder, teniendo en cuenta que la población, después de un proceso de educación, después de un proceso de fenómenos políticos, se ha dado cuenta que el verdadero poder no está en el presidente, sino está en unas élites políticas que son las que dominan lo económico y lo político, y son los que establecen esa ruta hacia lo social. Por consiguiente, hay un estallido social y hay unas protestas, pero esas protestas tienen una particularidad, y es que no tienen líderes que representen a esas protestas o voces que representen en una negociación. Eso quiere decir que las protestas tienen un sentido general y ya no es un sentido de un gremio específico o de un grupo específico, es un sentido general de la población. Otro problema de los estados en América Latina es que no hay una política de estado. El sectarismo, la parcialización ideológica, los intereses de las élites han hecho que no haya una política que nos lleve a futuro y que nos haga fuertes frente a la comunidad internacional. No hay una continuidad en las políticas de Estado. Por eso la crisis en lo político, en lo social y en lo económico, inclusive en lo ambiental. También tenemos una fuerte influencia de la Iglesia, sea de cualquier dominación, lo que ha hecho que muchas de las decisiones que se tomen en nuestros estados tengan que ver desde la religión, porque aparte de la tradición religiosa que tenemos, no hay una separación asolapada de la Iglesia con la política y con el Estado. Todavía somos influenciados y muchas de las decisiones que tomamos son con base en los preceptos religiosos. Y si a eso le añadimos la crisis migratoria que vivimos en todo el continente, que ha hecho que varias políticas sociales vayan encaminadas o hayan replanteado su fórmula para llegar a la población, son los mismos estados de América Latina tienen esa problemática, y a futuro esperamos que tengan esa garantía hacia los derechos humanos
basado en una verdadera identidad democrática. Para concluir, vamos a hablar sobre el concepto de Estado. Según un concepto muy general del Estado, es que es un cuerpo jurídico, legítimo, ficticio y organizado. Eso quiere decir que ese Estado domina a través de las leyes en lo político, social y económico en una zona geográfica determinada. Es decir, el concepto siempre tendrá como fin dar vía jurídica a una ficción. El Estado es una ficción, pero el concepto le da la vida jurídica a esa ficción. Ahora, el Estado no puede ser concebido si no hay desde lo jurídico y desde el derecho. Desde lo jurídico y el derecho no se puede concebir. Si no hay derecho y jurídico, no se puede concebir un Estado. Hans Kelsen definía que el Estado no existe, lo que existe es el derecho. Y Hermann Heller definía que la estructura de dominación social como organización social desde lo jurídico, económico y político es el Estado. Para concluir, el Estado genera organización, institucionalidad, soberanía, reconocimiento internacional y sobre todo apropiación social. Muchas gracias.